están nuevamente en esta disposición de servir al Señor. Después de haber tenido una semana de estudio, una semana de búsqueda, con bastantes repercusiones por lo que estuvimos estudiando el día jueves. Y bueno, vamos a seguir trabajando en el Señor y vamos allí a mejorar y apuntar y a sacarle filo al lápiz para observar mejor y más puntualmente lo que Dios quiere con nosotros, pero teniendo siempre cuidado, ¿no es cierto?, de hacer la voluntad del Señor y de que el enemigo no nos desvíe, porque de eso tengo que predicar hoy. Tengo que predicar algo interesantísimo que de verdad me parece absolutamente puntual. Vivimos, creo que el pueblo de Dios está siendo de alguna manera engañado, tomando algunas frases y algunas declaraciones, las cuales son muy honestas y muy reales. Esto de seguir luchando contra la información, ¿no es cierto? Esta guerra de información que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Que a López le vuela, no solo a López, a muchísima gente le hace tanto problema. Eso muestra que es joven todavía, lo cual me alegra mucho. ¿Cuántos años tiene López? Yo tengo 34 años. Todavía no se saca el pañal XL, mira. Está todavía en pañal, está jovencito. Para nosotros los más viejos, la vida, este proceso al cual muy correctamente observaba Ezequiel al principio, este proceso de Dios, esta observación del tipo de vida que Dios nos ha regalado, a un pastor le pone contento de que una persona que milita en su iglesia, que no ha nacido en nuestra iglesia, pero que por circunstancias absolutamente de voluntad de Dios llegó con nosotros, se pueda encontrar en estas disyuntivas, tomar aquellos que les hablaban o les enseñaron en otro lugar, o lo que dice el grueso del cristianismo, y de repente sentarse y tener que tomar la determinación de determinar qué creo. Cuando uno es maestro de la palabra, como yo lo soy, cuando uno es pastor, como yo lo soy, cosa que ustedes saben que yo nunca deseé ser pastor. Esto es simplemente una obediencia a mi Dios, que después uno termina amando esta tarea, porque Dios te cambia, te hace ahí un trasplante de corazón, como se dice, a corazón abierto, ¿no es cierto? Te abre entero así, te saca ese corazón egocentrista, perverso, tirano, ¿no? Y te pone después otro nuevo, que es el que empieza no solamente a amar las cosas de Dios de manera profunda. Yo vengo del ateísmo, no se olvide usted. Y después ya empezás ya no ves esto como una carga, ya no descubres, te das cuenta que a través del estudio de las Escrituras es un privilegio de que Dios haya tenido misericordia de una persona como yo, que estando en el medio del ateísmo es sacado de allí para luego terminar como yo, rogando, llorando, orando, sufriendo para que las personas se salven, crean en Dios y hagan de verdad lo que Dios quiere. Ese proceso largo, tremendamente difícil, donde en el medio se han tenido que pagar algunas facturas duras. No existe, usted decía, una gran verdad, no existe una victoria si no ha habido pelea. No hay manera de declararse victorioso si no has tenido que correr una carrera. No hay manera de uno ser vencedor si no has tenido con qué luchar para ver si en realidad puedes vencer. Este proceso maravilloso, el cual a nosotros a veces no queremos participar. Nosotros los hombres somos de los sucesos, como siempre yo les enseño a nuestra iglesia. Nosotros somos de los sucesos. Queremos que las cosas sean explosivas, que sean maravillosas,
que sean llamativas, que sean luminosas. Y Dios tiene una idea absolutamente diferente. Dios es un Dios de procesos, no de sucesos. Los evangelistas, los pastores, algunos, yo no, pero algunos evangelistas, algunos predicadores, se ven siempre enfrentados a situaciones difíciles. Hoy tengo que hacer que este muerto resucite para que ese se arrepienta. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué yo tengo que generar o buscar o desear o pedirle a Dios algo que no está dentro de su voluntad quizás? Este suceso raro, luminoso y llamativo para que ese crea. Cuando en realidad el Señor Jesucristo dijo, si quieres creerte está bien y si no quieres creer es un problema tuyo. Esta es una visión clara de Dios con respecto a la predicación del Evangelio. ¿No es cierto? Es un llamado, es un ofrecimiento para el que quiera, el que tenga sed, venga a mí beba. Si alguien considera que no tiene sed, Jesús dijo, pues no venga. ¿Por qué yo tengo que desear hacer un suceso? Pero estoy absolutamente acongojado porque pareciera que la iglesia se achica, pareciera que la iglesia se apaga, pareciera que la iglesia desaparece. La iglesia nunca ha desaparecido de hace 2000 años. Hoy se levantan los gobiernos en contra de la iglesia, hoy que nos impide congregarnos, hoy que nos impide no ver a los hermanos. Claro, la parte afectiva estoy totalmente de acuerdo. Extrañamos a nuestros hermanos. Yo soy el que he enseñado que Jesús, Rey de Gloria, tiene que ser una gran familia. Yo soy de aquellos que he testimoniado que a mí mis padres no me enseñaron a ser afectivo, porque a ellos no les enseñaron a ser afectivos, ni los padres de ellos fueron enseñados en el afecto, en esta demostración de ser de piel, del abrazo, del cariño, de la expresión. Sin embargo, la he aprendido en el cristianismo, la he transmitido a mi familia y la he transmitido a la iglesia, y hoy extrañamos esas situaciones. Pero eso ha sido un proceso de Dios por cada uno de nosotros. Veo a una iglesia absolutamente preocupada. Veo a una iglesia absolutamente casi desorientada. Por eso decía y exaltaba que me parece espectacular que un muchacho joven como Ezequiel, que pueda tener la necesidad en un determinado momento de su vida, tener la necesidad de sentarse allí y echar mano a lo que se le ha puesto en sus manos, que es conocimiento de la palabra de Dios, y tomar su propia determinación de qué es lo que quiere creer y qué es lo que quiere hacer de su vida. Él terminaba diciendo, vale la pena el Evangelio, vale la pena el sufrimiento, vale la pena el esfuerzo. Eso habla de que él también ha tenido un proceso de Dios, que la suma de ese proceso termina siendo vale la pena todo esto que ha pasado. Esa misma declaración de mi hermano conlleva la clara idea de un proceso. Ahora, nosotros en esta sociedad moderna estamos absolutamente complicados. Yo les tengo que hablar hoy de lo que en realidad importa. Creo que la iglesia hemos sido enfáticos en decir que Dios está puntualizando su preocupación sobre su pueblo. Desde el principio de esta situación yo le dije, esta historia tiene que ver con la iglesia más que con el mundo. Si bien es cierto, es claramente un juicio para el mundo que ha rechazado al Señor, que ha rechazado su ofrecimiento, que ha rechazado sus leyes, que han pisoteado el derecho, que han olvidado sus leyes y se han olvidado de Dios. Claramente que es un juicio sobre ellos. Pero la mayor enseñanza, el mayor llamado de atención, el campanazo más fuerte está sonando para el pueblo de Dios en este tiempo. Y en esta vorágine de la situación, en este exceso de información que nosotros a veces acumulamos, en este llenar nuestro cerebro de información que ni siquiera podemos saber cuál es verdad y cuál no, es porque simplemente el mundo quiere avasallar nuestras mentes, quiere avasallar nuestro concepto de la vida cristiana que tenemos, para volvernos locos y empezar a creer
y a poner nuestra vista en aquella visión y en aquella preocupación y en aquellas prioridades que el mundo tiene, pero el mundo no tiene conocimiento de Dios. Nosotros sí. Hoy quiero hablarles y pegarle un llamado de atención a todos mis hermanos que estamos siendo de alguna manera engañados. Escuche lo que estoy diciendo, estamos siendo, porque uno en determinado momento, como Ezequiel, tiene que sentarse y determinar qué creer. Yo tengo claro lo que creo. No me extraño, mis hermanos, yo soy el pastor de la iglesia, yo levanté esta iglesia para la gloria del Señor junto a mi familia de cero. Cada uno de los que llega allí alegra mi corazón y cada uno de los que se va de allí me hace llorar. Claro que yo quiero ver las puertas de Jesús, Rey de Gloria, abiertas. Pero que tengo que ser consecuente con lo que yo creo y predico. Somos de aquellos que nos ponemos pulseras en favor de la vida, ¿verdad? Celestes, ¿no es cierto? Digo, estoy generalizando, yo para apoyar las dos vidas no me voy a poner una pulserita celeste, pero estoy tratando de identificar un pensamiento. Estamos en favor de las dos vidas, estamos en contra de la muerte, estamos en contra del asesinato de infantes, estamos en contra de la violencia contra la mujer, estamos en contra de todo aquello que la palabra de Dios está en contra. Amén. Pero ¿por qué razón nosotros, si defendemos la vida por un lado, vamos a tener la despreocupación de arriesgar la salud de mis hermanos en la iglesia, poniendo en riesgo la vida de mis hermanos en la iglesia, porque no me puedo quedar en mi casa una semana más o dos? Porque hay alguien que a quien yo aprecio y a quien respeto que dice, no, yo no voy a permitir que el Estado venga a decirme a mí lo que yo tengo que hacer con mi pueblo. La situación del pueblo de Israel en Egipto era absolutamente diferente a la que tiene el pueblo evangélico argentino en Argentina en este 2020. Si yo tengo que cuidar la vida de aquellos asesinatos de abortos, también tengo que cuidar la vida de aquellos hermanos míos que tienen problemas respiratorios. Aquellos que como la pastora Patricia y yo somos diabéticos, por ejemplo. O aquellos que tienen problemas de patologías. El corazón, sí. Claro, ¿me entiendes? Aquellas patologías crónicas que nosotros llevamos adelante por circunstancias de la vida. Tenemos demasiados años quizás. ¿Por qué arriesgar la vida de algún hermano mío? ¿Acaso no es lo mismo que arriesgar la vida de un infante? ¿No es lo mismo que arriesgar la vida de alguien que tiene un problema respiratorio? ¿Por qué arriesgar la vida de mi hermano? ¿Porque yo voy a perder a la oveja? Cada uno de nosotros identificará qué es lo que quiere creer y cada uno de nosotros identificará qué es lo que en realidad es y de dónde es. Nosotros no hemos perdido a ningún hermano, por lo menos en lo que a la comunicación se refiere. Nadie ha dicho, ¿sabe qué? Se desconectó el hermano, dice que no quiere saber nada de los estudios del pastor ni de las prédicas del pastor. No quiere ver más a López y a Elizabeth en la pantalla bendita de ese teléfono empujándose a ver si entran en la pantalla. No, cada uno de nosotros, cada uno de los nuestros está esperando la apertura de aquel templo para ir a darle gloria al Señor. No hemos perdido a nadie. Porque los que son del Señor, ya lo declaró Cristo. Padre, de todos los que me dice, yo no he perdido ninguno. Entonces quiero yo hoy llamar la atención que el pueblo de Dios estamos siendo redireccionados y nos estamos olvidando de las verdaderas cosas que suceden. La situación post pandemia. Todo el mundo está preocupado. Digo todo el mundo, literalmente todo el mundo, está preocupado qué es lo que va a suceder después de que pase esta pandemia, o que por lo menos aminore el número de muertos que hoy se cuentan por miles. Los infectados se cuentan por millones. Hoy estamos todos preocupados, ¿qué va a pasar con la economía post pandemia? Las empresas que les cuesta pagar su sueldo, ¿no es cierto? Miles y miles y millones de personas han perdido sus trabajos.
Me preocuparía si yo trabajo y tengo familia y tengo deudas, perder mi trabajo. Claro que me preocuparía, sufriría también, porque no va a ser solo yo. Estados Unidos de América, una de las potencias mundiales, tiene 40 millones de personas que han perdido su trabajo. El presidente de la República de América, Donald Trump, ha salido a mentir diciendo que descendió desde el 35% de la cesantía al 13%, y lo dijo el mismo día que empieza a hacer su campaña para la reelección política. Lo cierto es que el pueblo americano, por tomar solo de ejemplo a alguien, está sufriendo, peleándose en las calles, saqueando las tiendas, porque le preocupa a todo el mundo la pospandemia. Yo tengo aquí algo que anoté que me parece importante. Todo el mundo está muy preocupado por el deterioro de la economía mundial. Millones de personas perdieron sus trabajos. Demasiada gente terminará viviendo incómodo en las casas de las familias, porque se deteriora la economía, no podrán mantener sus alquileres, perderán sus viviendas. A otros tantos, los bancos lo ahogarán y los presionarán por las deudas y terminarán perdiendo sus casas, sus departamentos que no han podido pagar. Mucha gente se incrementará por mucho, no solamente en Argentina, en cualquier país que usted quiera elegir, se va a multiplicar por mucho la situación de gente con situación de calle. En el gobierno anterior aquí en la Argentina ya habíamos visto cómo se había multiplicado la gente que vivía, familias enteras que vivían bajo un puente, en algún reparo de alguna iglesia, con sus hijos y con sus cosas, porque al perder el trabajo habían perdido la posibilidad de pagar un alquiler. Se multiplicarán por mucho los barrios de vulnerabilidad, las villas van a crecer porque la gente en algún momento no va a tener dónde ir por el problema económico que ha generado esto. Los bancos serán tiranos como siempre, ahogando a las personas que no puedan pagar, y si no puedes pagar simplemente te quitarán lo que tiene. Perderán casas, perderán autos. Habrá gente que perderá estos beneficios de tener una salud prepaga, una salud privada, por ejemplo. Otros tantos sufrirán los niños o los jóvenes, porque aquellos que estaban en escuelas privadas de estudio van a tener que dejar y volver a las escuelas públicas, porque no habrá dinero para pagar. Se multiplicará por mucho, como te dije, la gente en las calles, las villas crecerán, y la necesidad será aún más visible que ahora. Esta preocupación de alguna manera ha atrapado a todo el mundo, y en esto incluyo a la familia de la iglesia, hablo de la iglesia cristiana mundial. Todos en mayor o menor medida nos estamos desviando de esta preocupación que es genuina. No estoy diciendo que no sea una preocupación real. Si usted trabaja desde las 4 de la mañana, se levanta para ir y volver a las 6, 7 de la tarde, y después viene el patrón y le dice, es que Pablo, no tengo para pagarte todo el sueldo. Claro que es una preocupación, porque a la enfermedad no le preocupa eso, porque al alquiler, al dueño de la casa no le preocupa eso, porque las deudas que usted tiene no le preocupa, usted tiene que cumplir. Es una situación general. Pero, ¿por qué quiero decir todo esto? Ninguna de las cosas que están sucediendo en estos días en el mundo están fuera de los planes de Dios. Todo esto es importante y son los preparativos para los eventos que están por desatarse en este planeta, muchos antes de lo que el pueblo de Dios espera. ¿Y sabe a qué me estoy refiriendo? Y deliberadamente no hice ninguna mención para no presentar ninguna idea antes de eso. Estoy hablando de la segunda vuelta, de la segunda venida de Cristo. Escuche, si el pueblo de Dios no las espera, estos eventos maravillosos y escatológicos que están a punto de suceder, si el pueblo de Dios no los espera, aún consciente de las profecías declaradas por los profetas de Dios en la Biblia,
mucho mayor será la sorpresa para este mundo que nunca estuvo interesado en las cosas espirituales de Dios, ni tampoco en la persona de Dios. Hoy me estoy refiriendo claramente a la segunda venida de Cristo a la tierra. Debería ganar nuestra atención quién gobernará este planeta después de que la iglesia de Cristo sea sacada de aquí. ¿O qué tipo de economía se establecerá en el mundo después que la iglesia es sacada de aquí? ¿O el índice del costo de vida o de la canasta familiar o la salsa de los precios? ¿Quién gobernará? ¿Quién será el nuevo ministro de Economía o el nuevo presidente? ¿Nos importarán esas cosas después de que la iglesia haya sido sacada de aquí? Todas estas cosas están en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que mi hermano se está diciendo allí en su casa, claro, pastor, pero esto no ha pasado. Claro, pastor, pero esto nos tiene que preocupar ahora porque la iglesia de Cristo sigue estando aquí. Todas estas cosas están en nuestro corazón y en nuestra mente porque la venida de Cristo, aun cuando no lo hacemos de manera deliberada, la tenemos por tardanza. ¿Cuántos somos los que pensamos que Cristo puede venir hoy? ¿Cuántos somos de aquellos que hemos anunciado el retorno de Cristo? Hemos estudiado las partes proféticas de la venida del Señor. Hemos visto las señales establecidas de manera clara y declaramos en determinado momento que Cristo está a las puertas. Pero sin embargo, toda esta problemática informativa, toda esta situación que el mundo está viviendo, hacen que a nosotros los cristianos también se nos olviden las cosas importantes y una de ellas es el del retorno de Cristo a la tierra. Vivimos como que si esta pandemia que va a cambiar el mundo no se fuera a ir nunca, pero también vivimos como si Cristo no regresaría jamás. Realmente no creemos que Jesús esté a las puertas para regresar. La iglesia en general no cree esto. Nosotros no vivimos preparados para irnos esta noche para la presencia del Señor. Nosotros no hemos planificado nuestra vida para el año que viene no estar en esta tierra. Hacemos planes como que si nosotros vamos a vivir 200 años aquí y Cristo nunca regresará. Todo lo que está pasando hoy tiene que ver con nuestro viaje a la eternidad. Esta es la verdad de lo que sucede. Cada señal que se cumple de las profecías de Dios nos acerca un día más a la presencia del Señor. Cada día, cada señal que se ve, cada peste que aparece, cada peste que se reinventa. Hay un brote de ébola por allí en África. Hay el brote otra vez en aquellos países que creían controlada la pandemia del COVID-19, han tenido nuevos brotes y nuevos índices de muerte por la misma causa. La situación global social, están otra vez peleando perdiendo el temor a la muerte, al COVID-19, al contagio, peleando en las calles con sus gobiernos, con las policías de los países, muriendo gente a manos de los militarizados, como lo hemos visto en Estados Unidos, o como lo hemos visto en varios países de América, producto de esta situación que están presentes. Pero es que nosotros tenemos que pensar más allá de eso. Debemos preguntarnos entonces, ¿quién será elegido? ¿Quién será elegido para la segunda venida de Cristo? Claro, hemos predicado de que todo el que cree en Cristo tiene vida eterna. ¿Es cierto? Claro que es cierto. Pero ¿es lo único que la Biblia exige para ir a la vida eterna? Sabemos que la palabra de Dios es una palabra maravillosamente profética, ¿no es cierto? Que detrás de cada palabra hay una información, hay una revelación. Dios se ha encargado de que su palabra sea de esta manera. Claro que es cierto que tenemos que creer en Cristo, pero al estar 2 días o 2 años, como decía Ezequiel, o 3 años o 4 añitos en la iglesia, vos empezás a preguntarte, el que cree en mí tiene vida eterna, dijo el Señor. Pero yo me tengo que preocupar enseguida, ¿qué es creer? Y cuando ya empiezo a preguntarme solo qué es creer, y empiezo a escarbar qué es verdaderamente creer, y me encuentro con un mundo de demandas,
que hacen a este verdadero creer. Entonces la pregunta sigue siendo, ¿quién serán los elegidos en la segunda venida de Cristo? Esto es de suma importancia. Esta sí debe ser una verdadera preocupación para el pueblo de Dios. Debemos estar mirando ese mundo con anteojos proféticos y espirituales para que podamos observar claramente cada una de las profecías cumplidas delante de nuestros propios ojos. Usted y yo y la iglesia Jesús Rey de Gloria, que voy a seguir insistiendo, estas prédicas están pensadas y preparadas para Jesús Rey de Gloria, para ellos, para ustedes. Es que son mi responsabilidad, que son aquellas personas que han sido puestas en mis manos para compartir este estudio o esta prédica y que usted pueda alinearse en función de la visión que Jesús Rey de Gloria tiene sobre la eternidad. Es la única manera que nada de lo que está sucediendo nos asuste, nos atemorice o nos tome por sorpresa. ¿Qué es? Sumirnos en las Escrituras. Hoy quiero que veamos qué tan cerca está esto por suceder y de ustedes ser incluido en este rapto. Porque usted me puede decir, cualquiera me puede decir, sí, no, sí, como le dije el otro día, mire que yo sumé, pastor, Señor Jesucristo, sumé 200 veces me conecté. El último mes estuve yendo todas las semanas. Las últimas 12 semanas fui una vez por semana a la iglesia, guarde señores. Los últimos meses fui una vez por semana, pero ninguna semana dejé de ir, pero iba una vez. Ya hemos hablado de esto. Hoy quiero que veamos qué tan cerca está esto de suceder y qué tan cerca está usted de ser incluido en este rapto. Para eso le voy a pedir que me acompañe a Hechos capítulo 1, por favor. Vamos a encontrarnos en Hechos capítulo 1 en una situación maravillosamente privada. Usted sabe que el ministerio del Señor Jesucristo fue totalmente público. Todos sus hechos y sucesos se manifestaron de manera pública, absolutamente público. Desde la presentación del niño Jesús allí en el templo, había gente allí mirando, hasta la crucifixión de mi Dios, hasta la resurrección del Señor. Todo este proceso fue absolutamente público. Ahora, el evento que estamos por identificar es simplemente un evento privado. Estamos frente a un hecho absolutamente privado. El ministerio del Señor Jesucristo fue público, pero esto es absolutamente privado. Esta es la última, vamos a identificar la última conversación que Jesús tiene con sus discípulos antes de irse al cielo. La última charla. Imagínense que si yo sé que mi esposa se va a ir al cielo, ¿no es cierto? Que va a venir una nube para tomarla así y la va a llevar. ¿Cuán importantes son las últimas conversaciones? Yo le hablé recién y ponga atención, por favor, el que quiera oír, porque esto es así. El que quiera escuchar, escucha, y el que no, da vuelta a la página. Yo sé por qué digo lo que digo. Ahora, póngale usted que es la última charla. Le acabo de decir que la iglesia evangélica mundial está preocupada por todos los problemas de estados y políticas de estado que el mundo tiene. La vorágine informativa nos ha también a nosotros tomado nuestra cabeza y nos ha direccionado para ello. Porque nosotros también estamos viendo cuáles son las leyes que implementará el gobierno para poder salir de esta crisis económica. También estamos preocupados del alza del costo de la vida. También estamos preocupados a ver hasta cuándo el gobierno va a seguir poniendo todas las lucas que ha puesto. Porque de ahí en más nos tendremos que arreglar solos como siempre. También el pueblo evangélico mundial está preocupado por las políticas de Estado y políticas de Estado. Mire lo que es importante. Hechos capítulo 1, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, ¿está allí el Señor Jesucristo separado, como les dije, con sus discípulos? Allí está el Señor Jesucristo a punto
a punto de ser llevado al cielo y está teniendo la última charla con sus amigos, con aquellos que verdaderamente habían creído en él. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Escuche, Jesús hasta acaba de estar 3 años con ellos en el ministerio. Se había mostrado todo desde que nació hasta los 30 y tantos años había estado con ellos. Habían mostrado y le habían hecho un trabajo maravilloso que vamos a analizar a continuación. Estaba Cristo allí por ascender al cielo. Ellos sabían que esto estaba por suceder. No es que estaban desconociendo la situación. Y ellos estaban preocupados de quién iba a gobernar. Ellos estaban preocupados cuál iba a ser la política de Estado en cuanto al gobierno del Imperio Romano. ¿Se da cuenta la identidad? Estaban preocupados de esto en vez de preocuparse de que Jesús está por decirte lo más importante, porque en realidad Jesús, Dios, el Espíritu Santo, el Padre del cielo, siempre tiene algo importante para decir, sobre todo, de manera muy especial, cuando Él se está por separar de alguno de nosotros. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Versículo 7, y Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Cómo le diría un buen argentino? ¿Cómo diría este versículo en buen argentino? ¿Y a vos qué te importa? Preocupate de lo que a vos te tiene que importar. ¿Qué te importa a vos lo que va a hacer el Padre? Él determinó y sabrá cómo lo hace cuando lo quiera hacer. Vos preocupate de lo tuyo. ¿Qué te importa a vos cómo vamos a gobernar el mundo nosotros después? Están allí preocupados por el tema político, terrenal, perdiendo la visión espiritual de lo que Él estaba pasando en ese momento. Jesús estaba por ir. Igual que ahora. Versículo 8, mire qué interesante. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último día. ¿Qué está diciendo el Señor acá? Ustedes recibirán poder y ustedes me serán testigos y ustedes recibirán al Espíritu Santo. Yo no quiero hablar de la política de Estado, yo quiero hablar con ustedes de ustedes. Ustedes recibirán poder, ustedes recibirán el Espíritu Santo y ustedes serán los que me serán testigos en Jerusalén, en Judea y hasta el último de la tierra. Yo quiero hablar con ustedes de ustedes. No quiero hablar de políticas de Estado. Dios quiere hablar con ellos de lo que a Él en realidad le importa. Después, rápidamente, después de este evento, viene una nube, ¿no es cierto? Jesús se sube a la nube y es llevado suavemente hasta la presencia del Señor y desapareció de la vista de ellos. Pero Él le dejó claramente establecido: ustedes serán mis testigos, pero para poder ser mis testigos, ustedes tienen que recibir la unción del Espíritu Santo. Miren qué interesante. Después de esto, rápidamente se cumplió lo que Jesús le profetizó, porque 40 días después, ¿qué sucedió? En Hechos 2, vino el derramamiento del Espíritu Santo sobre los 120 que estaban en el aposento alto. Este Pentecostés es parte muy importante en la primera venida de Cristo, porque es como el evento que cierra todo este ministerio personal que Jesús había tenido. Ese derramamiento del Pentecostés es el broche maravilloso donde empieza una nueva etapa. Fue muy importante para el ministerio terrenal. Este Pentecostés es parte importante de la primera venida de Jesús en lo profético, pero ahora nosotros trataremos de ver qué tan importante será para la segunda venida. ¿Qué papel juega el Pentecostés en la segunda venida de Cristo? ¿Se recuerda que yo le he enseñado en la iglesia sobre la menorá o el candelero de oro? ¿Se recuerda? Y yo les dije a ustedes también de que muchas veces la menorá o el candelero de oro es un tremendo elemento espiritual de enseñanza que Dios ha utilizado. También hemos aprendido hasta el recontracansancio que nosotros observamos a Dios empezando una situación con un proceso
perdón, con un suceso, sucede todo un proceso y termina con el mismo suceso. Eso se ve claramente allí en la Minorá. Como hay algunos que no saben lo que es la Minorá, yo hice un gráfico anoche a las 4 de la mañana, que no sé si se puede ver. Sí, sí, claramente. ¿Se puede ver? Sí, sí. Voy a acercar un poquito esto. No, aléjate un poquito, creo que es mejor. ¿Ahí? Aléjate un poquito, así lo podemos ver, está muy cerca. ¿Ahí? Ahí. Bien, vamos a encontrar acá donde está mi dedito, que tenemos 3 eventos maravillosamente identificados. ¿No es cierto? Que vendría a ser aquí. Acá tenemos la cruz de Cristo, que es la primera venida de Cristo a la tierra. ¿No es cierto? Él vino para terminar allí. Después de este evento, la flecha que indica para arriba es el evento que sigue, que es donde nos encontramos en Hechos 1, la ascensión de Jesús hacia el cielo. Muy bien. Y al ladito está una flecha que va para abajo que indica el descenso de la presencia del Espíritu Santo en los 120. Pero si yo tengo razón, esta Minorá debería mostrarme la parte contraria, los mismos eventos, para ver si Dios ha utilizado nuevamente esto de que empieza con un suceso y termina con el mismo suceso después de llevar adelante un proceso. En la parte de acá vamos a encontrar que la última pata de la Minorá, la más larga, es que Cristo regresando a la tierra. Cristo vino acá, Cristo regresa aquí. El segundo evento que está al lado va a ser cuando Cristo vuelva a ir al cielo, llevando a su iglesia. Y antes de ese evento tiene que volver a haber un avivamiento parecido al avivamiento que hubo cuando vino el Espíritu Santo a la tierra. En el medio de esto hay una profecía maravillosa de Joel que habla de la lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia temprana, usted sabe claramente, o todos los de la iglesia por lo menos lo saben, que la lluvia temprana era la lluvia cuando se sembraba. Acá se había sembrado el Evangelio. Pero después hay una lluvia tardía, que la lluvia tardía era en los momentos de la cosecha. La lluvia temprana y la lluvia tardía tiene que venir con esta presencia, con este avivamiento del Espíritu Santo, porque va a ser la cosecha de aquí, cuando Dios lleve a su pueblo al cielo. Esta Minorá, esta es la muestra más evidente que nosotros tenemos en este minuto a manera profética de darnos cuenta en dónde estamos. Cristo ya vino, Cristo fue ascendido al cielo, Cristo ya envió el Espíritu Santo, ya vino la cosecha porque el tiempo del Evangelio es este que estamos viviendo. Se ha predicado el Evangelio más que nunca en la historia de la humanidad. Estamos a punto que Cristo regrese. Y que cuando regrese se llevará a la iglesia hasta el cielo, llevando a todos los suyos, y descenderá un nuevo avivamiento. Ahora yo digo una cosa. Si usted está esperando que solo Cristo regrese, está equivocado. Usted tiene que esperar que antes que Cristo regrese, usted tiene que esperar el rapto de la iglesia. Y si usted está esperando solo el rapto de la iglesia, está equivocado, porque usted tiene que esperar primero un nuevo avivamiento, que es la lluvia tardía. Estos eventos, nosotros estamos viviendo este tiempo. Otra idea. ¿Se recuerda allí en Israel, en Egipto, cuando Israel se había crecido tanto el número de hebreos, que era una nación dentro de otra nación? Era un pueblo dentro de Egipto. Y ese pueblo fue de gran bendición porque fue José, un siervo de Dios, quien fue utilizado por Jehová para salvar la vida de todos aquellos en aquel tiempo de las vacas flacas y las vacas gordas. Usted se recuerda. Pero dice la Biblia allí que después pasaron estas bendiciones, comieron y pasaron los años de las vacas flacas, producto de la bendición que Dios había utilizado a sus siervos para esto.
Vino un nuevo faraón que no conocía a José, dice la Biblia, y se olvidó de todos los beneficios que ese pueblo hebreo le había provocado a ese Egipto estando allí dentro, y simplemente, olvidando toda bendición, lo vuelven esclavo. Llévelo a la otra punta de la minorá. El pueblo de Dios en este planeta es un pueblo dentro de otro pueblo. ¿Y cuántas bendiciones le ha provocado la iglesia evangélica mundial a este planeta? ¿Cuánto le hemos provocado de bendición, ayuda social? Le hemos provocado oración, le hemos provocado presencia de Dios. Hemos impedido que el diablo haga más desastre porque nosotros somos la sal de la tierra, nosotros somos la luz del mundo. Tanto bendecir la iglesia evangélica a este mundo, y este mundo ha hecho como hicieron allí en Egipto. Nunca valoró lo que la iglesia hizo. Nos menosprecian, nos cargan de sectarismo, nos insultan, queman nuestras iglesias. Pero así como sucedió allí en Egipto, este pueblo maravilloso se fortalecía allí, llegó la presencia de Dios en medio de ellos y los preparó para la salida. Este pueblo que ha bendecido a este mundo, esta iglesia evangélica, se ha preparado allí, se ha fortalecido allí y hoy se prepara para la salida de ese reino. Es la misma minorá nuevamente identificada en estos eventos que se vuelven a copiar. El mundo va a ver la pérdida de este pueblo evangélico que tanta bendición le ha provocado, como Israel, como los egipcios vieron la pérdida de los hebreos que tanta bendición le habían provocado. Esta minorá se vuelve a hacer real, esta minorá vuelve a mostrar el proceso de Dios en la vida nuestra. Ese cuadro me lleva a hacer esto. En esta guerra espiritual, cuando los hebreos iban a salir de allí, hubo una guerra espiritual. Moisés y Aarón se acuerdan con esa vara y que vengo aquí, dijo el Señor que dejé ir a los míos o te tiro la culebra. ¿Se acuerdan que le tiró la culebra? ¿No es cierto? Había una guerra espiritual allí. Viene Moisés o Aarón, tiró ahí el palito y se hizo serpiente. Los brujos no se quedaron atrás y también hicieron serpiente. ¿Cómo se definió la situación? Que la culebra de Aarón se comió a la culebra de los brujos. Había una guerra de poderes, el bien contra el mal, Dios contra el diablo, llámelo como usted quiera, pero había una guerra espiritual. ¿Qué es lo que tenemos nosotros hoy aquí? ¿Acaso no es una guerra espiritual? ¿Acaso no declaramos los evangélicos todo el tiempo que estamos en una guerra espiritual? ¿No hemos venido enseñándole hace pocos días atrás a nuestro pueblo, diciéndole y hablándole con respecto a la guerra, que los que más sufren son los civiles? ¿Acaso nosotros no le hemos mostrado con la Biblia que nosotros somos el ejército de Dios aquí en la tierra? Que Dios tiene, se llama Jehová de los ejércitos, porque tiene más de uno, tiene un pueblo y un ejército celestial allá arriba, y tiene la iglesia de Cristo aquí abajo, que se supone vivimos como soldados. Esta guerra está llevándose a cabo. Y los hermanos, y vuelvo a lo que dije al principio, hemos vivido tan enfrascados dentro de los problemas que nos muestra la televisión, o que nos hacen información los gobiernos de todo el lugar. Vivimos tan pendientes de lo que el mundo está pendiente, que nos hemos olvidado de lo que en realidad está pasando a nuestro alrededor. Estamos en el medio de una guerra espiritual, en donde la iglesia evangélica hoy es más atacada que nunca, donde nos impiden, donde en la primera semana de apertura en China quemaron no sé cuántas iglesias, se aprovecharon de quemar allí, donde hoy en día pueden ser nuestros hermanos misioneros degollados por los extremistas musulmanes en plena televisión, donde podemos ver cómo son atacadas simplemente nuestras creencias. ¿Acaso no nos damos cuenta que el mundo está dado tan vuelta al revés, de que nosotros terminamos siendo los malos? Nosotros terminamos siendo los sectarios, los divisionistas. Nosotros somos los injustos que no le permitimos a las mujeres hacer con su cuerpo lo que se les ocurra. Y nos acusan de estar en contra de las mujeres. Si en realidad lo que nosotros queremos es que la mujer no se muera, pero que tampoco se muera aquella mujer que están matando allí dentro. Porque si la idea es ni una menos,
también deberíamos orar que no sea ni una menos de aquellas mujeres que están por nacer y que las matan antes que nazcan. ¿Acaso no nos tratan de sectarios y que nosotros somos injustos y somos discriminadores porque no apoyamos el matrimonio homosexual? Porque estamos en contra de la sodomía en cualquiera de sus formas y manifestaciones. Nosotros somos los malos. Nosotros somos los equivocados. Somos nosotros los malos porque nos oponemos y nos separamos del pueblo de Dios cuando la Biblia nos exige que ser santo, que para poder pensar y tener verdaderas intenciones de ir al reino de los cielos, tenemos que ser un pueblo apartado, separado para el uso exclusivo de Dios. Está tan dada vuelta la situación que nosotros somos los culpables y los malos de todo esto. Pero tanta gente hay que no se dan cuenta que estamos en una guerra. Seguimos viviendo de civil. Pantaloncito corto, chancleta, remerita manga corta, remerita manga larga, gorrito con visera para que no te pegue el sol. Y todavía no entendemos que estamos en guerra. Vos no podés ir a hacer una guerra en chancletas. Tenés que, como te dije hace pocos días atrás, tenés que vestirte con soldado. Tenés que vestirte con la indumentaria del soldado porque te identifica en una guerra. Porque cuando te vistas de soldado vas a tener la capacidad de defensa. Porque vas a poder usar las armas que Dios te ha puesto en tus manos allí en las Escrituras. Vas a poder conocer estrategias de guerra y de defensa. Pero si seguís viviendo en chancletas, si seguís pendiente de lo que el mundo está pendiente, pues nosotros hemos caído en la misma trampa que el mundo vive. Nosotros somos los que vivimos esta guerra espiritual. Es importante. El mundo combate en todos los ámbitos. Hermanos, y en esta guerra nosotros no tenemos la de ganar. Nos atacan en la televisión, nos atacan en las calles, repito, queman nuestras iglesias, nos atacan en cualquiera de sus manifestaciones. Y la Biblia dice que el mundo es más sagaz que nosotros, porque el diablo, el mundo y el mundo en sí no tiene problema de usar artimañas mentirosas, robando, mintiendo, falseando las verdades, cambiando las leyes. Ellos no tienen problema de usar ese tipo de armamento en contra nuestra. Y nos sentimos desvalidos. No somos buenos peleando esa guerra. No somos hábiles peleando esa guerra porque nosotros no podemos pelear con las mismas armas y las mismas batallas, las mismas estrategias que ellos usan. No podemos usar ni el robo, ni la mentira, ni la falsedad para poder combatir a nuestros enemigos espirituales. Pero esta guerra también tiene asteriscos importantes que observar. Yo puedo ver y he visto en las noticias en algún momento donde una madre se pudo parar frente al asesino de su hijo y decirle yo, por el amor que le tengo a mi Dios y por el respeto que tengo a mi hijo, yo te perdono. Yo he visto a personas perdonando. El pueblo de Dios está obligado por su palabra a perdonar. Cuando usted puede perdonar las ofensas de aquel que te ofende, cuando puedes olvidar aquellos desprecios que otros te hacen, cuando vos puedes tener la misma actitud, aun cuando esa actitud sea contraria para ti, cuando estos elementos están en juego, ¿no hay acaso allí un antecedente espiritual? ¿No hay acaso allí un elemento espiritual que está funcionando? Cuando se puede perdonar, cuando se puede ayudar a aquel que te ha hecho mal, cuando vos no haces distinción entre tus vecinos, no importa lo que crean, cuando te necesitan estirar la mano, ¿no hay un condicionante espiritual allí? Claro que lo hay. Cuando el mundo te miente, cuando el mundo te ataca, cuando ese compañero de trabajo que te odia y vos no sabés por qué, cuando nunca le hiciste nada, por el contrario, has tratado de ser condescendiente con él, pero ese simplemente te odia, allí hay un condicionante espiritual también. O sea que en el mundo espiritual, si nosotros ponemos atención, hay una guerra continua. Y esta guerra continua tiene que ver con esta guerra que se necesita previamente suceda, como sucedió allí en Egipto, para poder salir de la esclavitud de este planeta. Es parte integral de la segunda venida de Cristo. Esta guerra espiritual a la cual la iglesia hoy se enfrenta. No cierran nuestros templos. Tienen quizás, entre comillas, una verdad. Si yo quiero que la gente mayor de mi iglesia no se enferme y no se muera, yo voy a mantener las puertas cerradas. Como no quiero que se muera nadie que ha hecho un aborto.
ni quiero que se muera el aborto. Tengo que tener cuidado con lo que creo. Escuchen lo que les digo. Dicen que estamos en contra de las mujeres, no es cierto. El tipo de guerra que nosotros estamos peleando, no somos los mejores en este tipo porque no tenemos los elementos de engaño que ellos utilizan. Pero avanza un poco más. Pero escuche una cosa, pero qué bueno que haya una guerra espiritual. Póngase contento que haya una guerra espiritual, porque se supone que los expertos en guerra espiritual somos nosotros los espirituales. O sea que la guerra se está viniendo a desarrollar en nuestro propio campo, en nuestra propia esfera, en nuestro propio ámbito. Es bueno que sea una guerra espiritual, se va a poner movidita, pero ¿qué importa? Estamos en nuestro medio, nosotros tenemos herramientas espirituales, la presencia del Espíritu Santo en la vida de cada creyente, la manifestación del poder de Dios en la vida de cada creyente, la revelación de la palabra de Dios en las manos de cada creyente, aquel maravilloso ofrecimiento y promesa de Jesús, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, aquellas promesas de nuestro Padre Celestial diciendo que tiene toda una hueste angelical de millones de personas en nuestro beneficio y en nuestro cuidado, como le hizo ver al siervo de Eliseo, cuando tenía temor de que estaban rodeados de sus enemigos. Le abrió los ojos y pudo ver que eran más los que estaban con él que los que estaban en el mundo. En este ámbito debemos ponernos contentos que la guerra sea espiritual, porque nosotros somos los teóricamente ejercitados en la guerra espiritual. Somos los que tenemos las armas para llevar adelante esta guerra espiritual. Pero hay que pelearla. Para eso te tenés que vestir de soldado, para eso tenés que tomar las armas, para eso tenés que creer en la palabra, para eso tenés que estar sabiendo qué tiempo estás viviendo. Estamos viviendo en la guerra espiritual previa al rapto de la iglesia. Eso es lo que yo quiero hoy que usted entienda. Pero la guerra espiritual, con la ayuda del poder del Espíritu Santo, que vive en cada creyente y hijo de Dios, la compañía diaria y permanente del Señor Jesucristo en nuestras vidas, las huestes angelicales en nuestro favor declaradas por Dios, no podemos de ninguna manera perder esta guerra. No hay manera. No hay manera. Nosotros vamos a ser los vencedores de esto. Cuando vemos a personas que odian, hay un condicionante espiritual, pero cuando hay personas que perdonan, allí está la otra parte. Hay una guerra. Jesús, Rey de Gloria, debe entender, hay una guerra llevándose a cabo a nuestro alrededor y a veces hasta en nuestras propias vidas. Cuando podamos perdonar, cuando podamos bendecir, vamos a estar del lado correcto, perdonando las calumnias, perdonando todos los desprecios, los maltratos. Cuando seguiremos ayudando a aquel que nos lastima, seremos verdaderos hijos de Dios. Pero, ¿no te has dado cuenta? Estamos siendo llevados a una guerra, pero nos quieren sacar del ámbito espiritual para llevarnos al mundo físico. El mundo pretende y te provoca para que vos reacciones igual como reacciona el mundo, con grosería, con malas palabras, con malos pensamientos, con malas intenciones. Nosotros debemos mantenernos en el mundo espiritual. ¿Esto sabe cómo se llama en términos bíblicos? Esto se llama avivamiento. Porque el avivamiento consideramos que si hay todo un país que se mueve espiritualmente, eso es un avivamiento. Cada vez que hay un nacido de nuevo, cada vez que hay un Ezequiel diciendo, loco, yo era esto y ahora soy esto. Antes me preocupaba esto y ahora me preocupa este otro. Cuando antes yo creía esto, pero ahora yo que determino que era esto. Entonces hay un avivamiento espiritual. Avivamiento espiritual. Yo soy producto del último avivamiento que tuvo el siglo XX. En los años 80, cuando derramó el Espíritu Santo una tremenda manifestación en muchos lugares de este mundo y también en la Argentina, yo soy el resultado del avivamiento de los años 80. Cuando el Espíritu Santo, utilizando a gente como Gigi Ávila, como Billy Graham, como Jimmy Suárez, como Baker, como un montón de otros elementos de Dios utilizados, yo fui el resultado de esa cosecha. Jovencito, apenas con 18 años, pude trabajar en aquella campaña y siendo allí ujier y trabajando para la campaña de Gigi Ávila en el Estadio de los Andes. Yo ayudé a gente a llegar a Cristo en aquella campaña.
Mi familia se vio bendecida por esa manifestación y por ese avivamiento. Cuando estando en las graderías allá, el hermano dijo que pusiera la mano sobre los lugares enfermos. Mi esposa puso las manos sobre mi hija Claudia, que tenía los ojos cruzados así como banderín de estadio. Y el Señor delante de sus ojos se lo enderezó. Yo fui testigo del poder de Dios en aquella ocasión. Ahora, ¿qué pasó con ese avivamiento? ¿Qué pasó con ese avivamiento? ¿Por qué no se mantuvo en el tiempo? ¿Por qué duró tan poco? Con ese tremendo avivamiento. Ese avivamiento, una vez que estaba allí en los estadios, después se trasladó a las iglesias. Y en la iglesia vimos una interminable cantidad de milagros. Demonios echados fuera, gente paralítica que se levantaba, matrimonios restaurados, pero vimos de todo tipo de milagros en aquel tiempo. Pero la pregunta importante es que, ¿qué pasó con ello? Podríamos resumir en una frase que le copié a un pastor, en realidad no es mía, pero me parece un buen resumen. Podríamos resumir que se le dio más importancia a las chispas que a la llama. Que se puso más atención en las manifestaciones que en el fruto del Espíritu Santo. Era más importante el carisma que el carácter. Grandes predicadores, utilizados por Dios, con un poder maravilloso puesto en sus manos, que utilizaron este poder para beneficio personal, por ejemplo. Esto de la unción, ¿no es cierto? Esto de, no sé si esto le va a recordar algo, esto de revolear el saco, ¿no es cierto? Esto de revolear el saco, pero cuando tenía que ir a predicar afuera, decía, bueno, mi ida a tal lugar cuesta $20,000 y tengo que tomar agua argentina y tengo que comer esto y esto en un hotel de 5 estrellas. Estas fueron lo que se habla y lo que yo trato de decir cuando digo que mucho carisma, poco carácter. Miren de lo que me enteré. Grandes predicadores con grandes problemas de carácter. Estuve analizando allí y reconociendo uno de los pastores vivo, ejercitando el ministerio hoy con su esposa y con un par de hijas que cantan maravillosamente bien. Reconocidos pastores ellos. Dos de los principales sicarios que tenía Pablo Escobar eran los dos hijos mayores de este matrimonio pastoral que hoy viven en Colombia ejercitando el ministerio de una manera espectacular. Me tomé el trabajo a las 3:30 de la mañana de buscar el listado de los sicarios de Pablo Escobar y allí están los hijos de estos pastores. Evidentemente, uno de ellos había participado en 700 muertes. Y otro había estado allí un poquitito menos y fueron muertos por la policía colombiana por los 90 más o menos. Hijos de siervos de Dios. Que la tira de Pablo Escobar, el patrón del mal, está identificado uno morenito que tenía una Biblia en la mano y que a todo le metía Biblia. Pues allí está identificado los hijos de los pastores. Tremendo. Ahora, son los pobres, pastor. ¿Qué falló? ¿Dios falló? No, Dios no falla. Evidentemente no fue un problema de Dios. Mientras tanto, para poder entender esto, veamos lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 6, la segunda parte del versículo. Esta es una muy buena manera de identificar lo que sucedió con esta maravillosa misericordia de Dios de los años 80, donde, como le dije anteriormente, yo soy el resultado, o uno de los miles de resultados, de aquel avivamiento. ¿Lo tiene? Sí. ¿Se acuerda que el profeta estaba atendiendo a una viuda, la había mandado de una viuda que se había muerto el esposo, que el esposo era un siervo de Dios también y había dejado una gran deuda, y los acreedores estaban por venir a tomar de esclavo a los hijos de aquella viuda porque no tenían con qué pagar? Ese ámbito más o menos de Segunda de Reyes 4, si usted después lo quiere leer, yo me maravillaba anoche al leer el capítulo. Maravilloso lo que sucede allí con ese profeta de Dios, espectacular. Y en una de esas frases, bueno,
Mira, me van a llevar me van a llevar a los hijos, me lo van a hacer esclavos porque no tengo plata para pagar, mi marido vos sabés que amaba a Dios y se murió y ahora yo no sé qué hacer. Y el profeta dice, ¿qué tengo que ver con vos? Y sí, pero que mi marido era de los tuyos y mi marido te amaba a Dios como amaba vos y ¿a dónde querés que vaya? Vengo a pedirte ayuda a vos. Bueno, ¿qué tiene? No, lo único que tengo es una vasija con aceite. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Consigues muchas vasijas, no pocas, dice la Biblia claramente. Todas vasijas, trae toda vasija y empieza a echarle aceite. Y llena, y llena, y llena, y llena todas las vasijas que vos puedas. Hasta que en un determinado momento, en el versículo 6, la parte segunda, le dice, tráeme más vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces el aceite cesó. No cesó la provisión de Dios. Esa vasija estaba conectada con los tanques del cielo y llenaba y llenaba y llenaba. En determinado momento el profeta le dice, bueno, agarra todo este aceite, véndelo, paga la deuda y con todo lo que te queda vive cómodamente. ¿Cuánta guita hizo aquella bendición? Este fue el secreto. Y le dijo, no hay más vasijas, entonces cesó el aceite. Ahora, yo creo que acá también en el avivamiento de los 80 fallaron las vasijas. En vez de ser vasijas, fueron canastos de mimbre. ¿Por qué digo esto? Porque si usted le tira, si usted le tira aceite a un canasto de mimbre, Se filtra el todo. mimbre va a chupar un poco de aceite. El mimbre va a chupar un poco de aceite. Claro, la gran mayoría se va a caer, pero ese va a quedar impregnado con un poco de aceite y va a funcionar ese aroma un poco de tiempo. Esto es lo que sucedió allí. Había un poco de aceite en aquellos líderes de aquel tiempo. Un poco de aceite. Había falta de carácter en los líderes porque había poco aceite. A tal punto, escúcheme, yo respeto mucho a un hombre llamado Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart era visto por 500 millones de personas, sus prédicas y sus cultos. 500 millones de personas. Y se le ocurrió decir, otro que le hacía competencia en esto de los teleevangelistas, creo que era Baker era el otro, Sí. se le ocurrió decir delante de 500 millones de personas, Baker tiene una relación adúltera. Delante de 500 millones de personas. Después un sobrino del Baker dijo, ¿sabes qué? El Swaggart el del otro canal, va y se junta con una mujer de Una mujer. dudosa reputación, que está mal dicho porque todo el mundo sabe a lo que se dedica, así que de dudoso no hay nada. Y también terminó allí. Pregunto yo dónde está Jimmy Swaggart hoy, no lo sé. Pero Jimmy Swaggart era visto por 500 millones de personas cada fin de semana. Vasija, no era vasija, era un canasto saturado de aceite. El problema en ese avivamiento no fue la falta de provisión de Dios, el problema fue las vasijas. Estos hombres no eran vasijas sino canastos. El canasto se empapa, retiene un poco del aceite, pero el resto del aceite se pierde. Estas vasijas debían recibir el tratamiento que recibió el canasto de Moisés. ¿Qué le hicieron al canasto de Moisés para que no perdiera la efectividad? Lo calafatearon por dentro y por fuera. Lo calafatearon con brea para que el pibito este no aprendiera a nadar antes de tiempo, no sé si me explico. ¿No es cierto? Si entendemos esto, vamos a poder entender qué es lo que pasó con esta manifestación del Espíritu Santo. Vamos a poder darnos cuenta claramente qué es lo que pasó. Entendiendo esto, podemos reconocer que para el primer Pentecostés, Jesús preparó a aquellos discípulos, aquellas vasijas, durante 3 largos años. Para que ellos pudieran, para que la unción, para que el aceite que venía sobre estos, no pasara que se perdería aquel aceite. Él trabajó 3 largos años con aquellos recipientes.
tapándole un agujero, tapándole otro, tapándole ojo, otro. Tres largos años Jesucristo trabajando con los discípulos para que la unción que venía sobre esta tierra no se pierda. ¿Qué hizo él? 3 años aprendiendo con Jesús. 3 años en el ministerio internacional Jesús de Nazaret. ¿Cuánto puede equivaler los estudios bíblicos de Jesús, Rey de Gloria, comparado con 3 años con Cristo? El maestro de los maestros, Dios, la palabra hecha hombre, imagínate. Calcúlele más o menos 200 millones de clases necesitamos nosotros más o menos para poder empezar a apuntarle para donde Jesús apuntaba. 200 millones de lecciones, ¿podríamos llegar a equiparar la mitad de lo que ellos podían haber aprendido con el Señor? Lo cierto es que el Señor trabajó 3 largos años calafateando a estos ministros para que no pudieran después derramar esta maravillosa unción. Ese fue el proceso. Fue un proceso largo de 3 años, no fue un suceso. No es que ellos recibieron el Espíritu Santo de una, así, 120. No, ese proceso empezó cuando los llamó, cuando les enseñó la palabra de Dios. Jesús estaba totalmente interesado en que ellos conocieran verdaderamente las Escrituras y verdaderamente al Padre. El Espíritu Santo vino sobre ellos después que ellos se graduaron en el Instituto Bíblico Jesús de Nazaret, no antes. Para Jesús era muy importante que sus discípulos conocieran muy bien a Dios. Juan capítulo 17, versículo 3 dice, y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna. La vida eterna es conocer a Dios. La vida eterna es conocer su palabra. La vida eterna es saber cómo Dios actúa y cómo no. ¿Qué es lo que sucedió en los años 80? Quizás Oseas 4:6 nos ayude a entender. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Se perdió el sacerdocio en los años 80. ¿Por qué? Porque ellos no le dieron importancia a la Escritura, porque no le dieron importancia a la palabra de Dios. Se preocuparon más de las chispas y no del fuego. Se preocuparon más de lo espectacular que de lo genuino. Que tiramos gente, que rogamos por esto, y la palabra y el conocimiento de Dios se evaporó. Aquella duró apenas una generación. ¿Podría haber sido el gran avivamiento previo al rapto de la iglesia? ¡Claro que sí! Y hoy no estaría como estamos. Pero hubo problema con los recipientes. Lo que pasó con el avivamiento de los 80 es que le faltó conocimiento. No le dieron la importancia a las Escrituras que debían haberle dado. Será muy difícil, escúcheme bien esto que es muy interesante, será muy difícil que alguien retenga la unción del Espíritu Santo por mucho tiempo si no tiene verdadero conocimiento de Dios a través de las Escrituras. Alguien que no está interesado de la Escritura, alguien que no está interesado en el estudio serio de la palabra, nunca podrá retener la llenura del Espíritu Santo por mucho tiempo. No hay conocimiento si se pierde el sacerdocio. ¿De qué sirve el sacerdocio sin conocimiento y sin poder de Dios? En los años 80 se perdió el sacerdocio por falta de conocimiento. Cuando Jesús terminó con los discípulos, les dijo algo maravilloso. Juan 15:3, mire lo que... Yo quisiera poder decirle a usted esto. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Dios le está diciendo a ustedes, ya están listos, están preparados. He tapado todos los agujeros que ustedes tenían, que podrían haber perdido el aceite que vendrá sobre ustedes. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, le dijo el Señor a los suyos. Jesús aquí lo está graduando. Muchachos, ustedes ya están listos. Ustedes ya están listos, ya están para salir del seminario. Ya están preparados por la palabra de Dios. ¿Estaba todo listo para ellos? Estaban todos listos en el conocimiento, pero, ¿usted se dio cuenta de la importancia del pero? Siempre después del pero ese, viene lo más importante. López ha sido un tremendo trabajador. Mira, viniste en la cuarentena.
nunca faltaste, te decimos el hombre de acero, vos no te enfermás nunca, vos venís caminando, vos venís gateando, vos venís volando, vos te tomás un burro o un avión, pero vos venís. Ha sido gran bendición para la empresa, pero tenemos reducción de personal y te tenemos que echar a vos. Siempre lo más importante viene después de la palabra pero. Amor mío, ¿sabés que necesito hablar con vos? ¿Sabés que yo te he amado mucho, pero estaba todo listo para ellos? Ya tenían el conocimiento, pero Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. La palabra testigo es la palabra griega martyrios, de donde nace nuestra palabra mártir. Recibiréis tanto poder que estarás dispuesto hasta ser mártir por mí. Vas a estar dispuesto hasta morir por mí y me serás testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No alcanza con el conocimiento solo, pero tampoco sirvió en los años 80 el poder solo. El verdadero cristiano, el completo, el que puede mantener la presencia del Espíritu de manera continua, es el que tiene el conocimiento y el tiene el poder de Dios. Porque el conocimiento te da poder de Dios, el poder de Dios no te da conocimiento. Jesús tuvo 3 largos años enseñándole a los suyos conocimiento de Dios. Cuando él declara allí en Juan 17, dice, he acabado la tarea que me diste. Todavía estaba vivo, no era el cúmulo de su sacrificio, no era morir en la cruz. Porque está diciendo, he acabado la tarea que me diste. Y estaba vivo. ¿Qué era la tarea? Dar a conocer tu nombre. Hacer que la gente te conozca, proclamar la palabra de Dios. Esa era la mayor meta que tenía Jesús en su ministerio terrenal. El conocimiento de Dios. Es lo único que puede hacer que un hombre retenga sobre su vida el poder del Espíritu Santo. Si no hay conocimiento, ese poder se perderá. ¿Se acuerdan de Pedro? Pedro ya había convencido, ya había estado todos los años con Jesús, había aprendido todas las leyes, había aprendido todo lo que Cristo le quiso enseñar. En algún momento recibió un flash, cuando dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, recibió un pequeño flash así de presencia del Señor y de revelación del cielo. Pero cuando Jesús es tomado preso, en el patio de Caifás, no fue capaz de defender su palabra ante una cocinera, ante una ama de casa, que en aquellos tiempos eran simplemente gente de última condición social. Pero vamos a hablar como los otros, vos sos de los mismos, y él se puso a maldecir y a insultar a Jesús, declarando que no lo conocía. Tenía todo el conocimiento de lo que se le había enseñado durante 3 largos años, pero no tenía el poder para poder defender lo que creía. Sale llorando, después Jesús se le aparece y usted conoce la historia. Pero ¿quién es el que después en el aposento alto, cuando empiezan a decir, estos están todos borrachos y eran las 9 de la mañana? ¿Quién es el que se levanta y enfrenta a esas 10.000 personas que estaban ahí? Fue Pedro, que hizo un discurso espectacular y maravilloso. Fue Pedro el que salió a defender aquella postura. ¿Cuál es la diferencia entre el Pedro que está ahí arriba y el Pedro que había estado ahí abajo? Mismo Pedro, mismo conocimiento, misma palabra, pero había venido sobre ellos la presencia y el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo te cambia, pero usa la palabra. Entiendan, profetas del siglo XXI, Dios utilizará la palabra escrita para profetizar a las naciones. No me vengan con la historia de que hay nueva profecía o que la Biblia todavía no se cierra, como hay algunos dando vuelta por allí, que todavía Dios puede revelar cosas. Dios te ilumina, no te revela, porque la palabra de Dios está terminada. Amén, amén. Gloria. Está terminada la palabra de Dios. Dios no te va a dar una profecía nueva que no esté escrita en su palabra. La palabra de Dios es demasiado amplia como para que simplemente Dios tenga o los profetas puedan inventar sus propias profecías para ampliar lo que ellos quieren decir. La palabra de Dios está terminada. Dios te puede iluminar de lo escrito, pero ya no hay más revelación.
Entonces esto es lo que sucedió allí. El Espíritu Santo vino sobre Pedro, tomó aquel conocimiento de 3 años y lo volvió el discípulo que después terminó muerto por causa de Cristo. Pero esta receta le pasó a todos los discípulos. Todos ellos murieron. Incluso el último apóstol, y aguarda con los apóstoles. Dios mío, este Facebook que me pone, mira, todo el pelo que me falta es de agarrarme la cabeza con estos apóstoles nuevos. Por Dios santo. ¿Cómo querés que respete ciertos apostolados cuando cambiaste la iglesia de barrio porque las personas que iban a tu iglesia eran muy pobres? ¿Cómo voy a respetar tu apostolado cuando te mudaste de iglesia porque la gente que estaba allí no tenía para darte ofrenda? ¿Cómo querés que respete este tipo de apostolado? Según yo, el último apóstol llamado por Dios al servicio se llamaba apóstol Pablo. Respeto a aquellos que quieren llamarse apóstol, arcángel y lo que se le ocurra me parece muy bien, pero bíblicamente el último apóstol llamado por Dios apóstol fue el apóstol Pablo. Después habrá misioneros, después habrá pastores, después habrá lo que quiera. Si usted se quiere llamar presidente del reino de los cielos, es tu problema. Pero la Biblia dice que el último apóstol fue el mismo apóstol que recibió la misma dosis de llenura del Espíritu Santo y murió decapitado por la fe del Señor. ¿Qué es lo que provoca esa valentía? ¿Qué es lo que provoca ese desenvolvimiento? Ese es simplemente la presencia del Espíritu de Dios y el conocimiento que no permite que ese Espíritu Santo se vaya de allí, se mueva, esa unción, esa gracia, se mueva de la vida de un creyente. Estamos en un tiempo donde nosotros estamos preparándonos para hacer esta guerra que estamos viviendo ya. No podemos vivir en chancleta, tenemos que vivir como soldados. Tenemos las herramientas, las almas, la revelación de Dios, hermanos míos, pero tenemos que prepararnos para la venida de Cristo. Porque los únicos que podrán hacer verdaderos planes y verdaderas posibilidades de llegar al cielo son los cristianos completos. Conocimiento del Dios a quien adorás. Conocimiento del Dios a dónde te lleva y la unción de la presencia del Espíritu Santo que tendrá, no te podrás quedar callado, no podrás guardarte la información, tendrás que ser genuino en la exposición. Este es en la presencia del Espíritu Santo, en aquel que tiene algo dentro. En el aposento alto vinieron las lenguas de fuego. Yo en un lado leo lengua de fuego. Lo que habían ahí llamas de fuego, que eran como llamas de fuego sobre la cabeza, pero lenguas de fuego no, todavía no las encuentro. Hace 40 años que la ando buscando. 40 años que estoy buscando las lenguas de fuego. ¿No habrá sido que Pedro tuvo lenguas de fuego allí en el aposento alto? Que el fuego que el Espíritu Santo le provocó, su lengua parecía de fuego y podía quemar todas aquellas mentiras que estaban diciendo como que ellos estaban borrachos. ¿No habrá sido esta lengua de fuego la que provocaba que la palabra de Dios en el corazón de los otros podía cambiar la vida de la gente? ¿No será que tenemos que tener lengua de fuego para poder proclamar las verdades de Dios antes de andar buscando lenguas de fuego que no existen? Hermanos míos, este es el mensaje para Jesús, Rey de Gloria. Hoy en día tienes que seguir viviendo en la búsqueda de la palabra de Dios. Los que no le dan importancia a las Escrituras, aquellos que no han enseñado, los pastores o apóstoles que no han enseñado a sus pueblos su problema. Pero la verdadera manera de poder proclamar el Evangelio según Cristo era proclamar el nombre de su Padre. Eso es nuestro llamado. Y quiero decir algo, y esto lo con mucho respeto y con mucho responsabilidad. Bendigo a Jesús, Rey de Gloria. Felicito y bendigo a Jesús, Rey de Gloria. Porque aunque alguno por ahí se pueda incomodar, yo tomaría a muchos de los míos, los sentaría en una mesa, Biblia en mano, con cualquier pastor titulado de por allí, con cualquier apóstol que anda dando vuelta en este bendito mundo, y los pudiese yo allí a analizar Biblia y a buscar resoluciones teológicas, te puedo asegurar que el de Jesús, Rey de Gloria, saldría aprobado, y no sé en qué condiciones terminaría aquel llamado pastor titulado. Felicito a mi iglesia, porque Dios nos ha dado la bendición de tener un maravilloso conocimiento de Dios.
Hermanos míos, vos que me estás escuchando, tienes que entender, Dios ha puesto todo en tus manos. Ha puesto el conocimiento, la presencia del Espíritu Santo, la revelación de la palabra. Dios tiene un propósito contigo. Si estás escuchando este mensaje, ahora o después, es porque Dios te tiene en sus manos, en sus metas. Tú no eres un proyecto propio, eres un proyecto de Dios. Dios está trabajando en tu vida y quieres que termines siendo un cristiano completo con el conocimiento y la presencia y el poder del Espíritu Santo, completo en la manifestación del Espíritu de Dios, completo en el conocimiento de la palabra, que nadie te engañe llevándote con doctrina de un lado para otro. Yo te doy el pie, te doy el inicio para que vos sigas buscando por tus propios medios si te interesa. Escarba tu propia búsqueda, busca tus propios tesoros. Yo te he impulsado a hacer esto. Pero tú eres un proyecto de Dios, tienes todo en la mano para ser un cristiano completo. Y si estás interesado en las cosas espirituales, es porque Dios tiene intenciones de llevarte a la vida eterna. Jesús, Rey de Gloria, estamos en una guerra, a las puertas del regreso de Cristo a la tierra. Debes prepararte, porque definitivamente, bajo cualquier observación profética y teológica, Cristo viene pronto. Prepárate, Jesús, Rey de Gloria, porque has sido bendecido. Te felicito por el poder de conocimiento que hasta ahora tienes. Oramos. Amén, amén, pastor. Padre eterno, maravilloso Dios, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, porque hemos llegado al final de este día en cuanto a nuestra reunión. Gracias porque nos has hablado desde el principio. Gracias porque podemos, Señor, quizás esta posibilidad, Señor, de extendernos un poquito en el tiempo, habla de esta necesidad que tenemos de nuestras reuniones, esta necesidad de escuchar a nuestros hermanos, cantar, reflexionar, participar, esta hambre que también tiene nuestro corazón de escuchar palabra de Dios y mi corazón que tiene ganas de predicar. Te doy gracias, Señor mi Dios. Gracias, Señor mi Dios, por esta posibilidad maravillosa de estar aquí junto a mis hermanos a través de las redes sociales, esperando ansiosamente y orando a ti para que tú abras prontamente nuestros templos. Lo estamos esperando aquí, pero mientras esperamos nos preparamos. Mientras esperamos reconocemos que hay una guerra que estamos viviendo y que puede ser, y que es definitivamente, de acuerdo a las profecías, la guerra espiritual que precede, Señor mi Dios, que precede a todos estos eventos maravillosos, que es el avivamiento que estamos viendo, como bien lo decía Pablo recién, Señor, se están convirtiendo musulmanes por miles. El avance de la iglesia en China es absolutamente preocupante para el gobierno. Estamos viendo la manifestación de las iglesias en todo lugar. Señores, evidentemente estamos viendo un avivamiento. Y eso, Señor, nos muestra de que allí pegado al avivamiento, vienes tú a buscar a tu iglesia en el rapto, Señor. Y después regresaremos contigo, Padre mío, para reinar aquí, Señor. Gracias, Padre mío, porque nos puedes situar en el momento preciso, histórico, cósmico, Señor, profético, de revelación que tú nos muestras dónde estamos. Gracias porque hoy nos has invitado a todos nosotros a ser partícipe de estos maravillosos eventos. Pero para ello necesitamos conocerte de verdad en la palabra y tener la presencia del Espíritu Santo activa en nuestro interior para ser cristianos completos. Bendice a tu iglesia, a todos los que están conectados, a todos los que van a escuchar posteriormente, Señor, esta palabra. Que cada uno y el que quiera abra su corazón para que tú les puedas hablar a ellos íntimamente también. Bendigo tu nombre y te doy gracias. Empezaremos ya, Señor, a prepararnos y a orar para que el jueves podamos seguir estudiando tu palabra y el próximo domingo otra vez estar aquí dispuestos a cantar, a bendecir y a escuchar tu voz. Te damos la gloria en todas las cosas a ti, Señor. Pon tu bendición sobre tu pueblo, la bendición gloriosa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes que cortemos con...